Vale. Te quería preguntar sobre qué conocimientos tienes tú sobre las fronteras. Es decir, como hay mucho escepticismo y mucha superstición sobre las fronteras en los países suramericanos más que todo, de que se ven seres extraños, por llamarlo de alguna forma, o que ocurren, cosas extrañas, es decir, anormales. Sí. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, te puedo explicar que directamente hay ciertas historias, ciertos problemas o ciertas realidades que se están dando en Sudamérica, y es que podemos ver que siempre ha estado en conflictos, ¿vale? Por ejemplo, todos sabemos Cuba, Venezuela, Colombia, más de 50 años en guerra. Son países que los han tenido Argentina, no los dejan que se desarrollen directamente. ¿Por qué? Porque eso es tierra, esas tierras debajo de ahí lo controlan ellos directamente. ¿Quiénes? Bueno, si directamente nos vamos a las experiencias, yo he estado en el Amazonas, yo he estado en la frontera con Venezuela, Colombia, y a ver cómo te puedo explicar. Sí, se ven directamente cosas extrañas en la selva, más que Pero todo. por ejemplo, a ver, ya, sí, muy bien, pero yo digo que tú dices de que se concentran en zonas inhóspitas, ¿no? Es decir, poco habitadas. Y que ahí no va nadie porque pues están los grupos insurgentes que a la mínima puedes tener ahí un inconveniente grave, ¿no? Claro. Pero mi pregunta es, hombre, ya eso está muy bien, ¿no? Y es real, pero entonces ¿dónde queda el aparentemente real efecto de que ellos están ahí porque son insurgencia? Es decir, es un grupo de izquierda que va en contra del capitalismo, de la explotación, y como no los dejan democráticamente llegar al poder porque los exterminan. Bueno, te puedo dar 1000 ejemplos: la Unión Patriótica, bueno, Jaime Roldos, un montón de personas que ya tú conoces la historia. Entonces ellos lo hacen de una forma, se arman, porque si no los dejan legalmente, pues entonces lo intentan ilegalmente. Pero esa es como la aparente realidad a la que... Claro, tú lo has dicho. Por eso se llama insurgencia. Claro. Es que FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Lo de Chávez era revolución igual, pero llegó legalmente. A las FARC no les dejaron, a la Unión Patriótica los exterminaron, a Jorge Eliezer Gaitán lo asesinaron, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde queda ese motivo por el que ellos se arman y ocupan esas zonas? Porque obviamente si tú eres un insurgente no puedes estar en una ciudad, ¿no? Porque serías carne de cañón, te cazarían muy fácil. Entonces ellos se van al campo donde pueden esconderse y donde es más difícil que los detengan. Claro, pero es que digamos que directamente nos estamos metiendo en un conflicto, por ejemplo, de un país, ¿vale? Nos metemos en este conflicto. Digamos que no queremos que este país no vaya ya más allá. ¿Qué están creando? Conflictos. Tú mismo lo has dicho, insurgentes. Directamente aquí ese país va a caer en quiebra económica, inseguridad. Ese país va a caer económicamente y socialmente. Y lo que tú me estás diciendo, por ejemplo, las FARC, eso... Pero es que cae por la lucha, pero es que si no hay lucha cae igual, porque es que precisamente la lucha lo que intenta es evitar que caiga. Es decir, es que lo que sea capitalismo, explotación y oligarquía, que es lo que hay un ejemplo en Colombia, es que es eso, es pobreza y más pobreza, y se concentra el poder en unos pocos. Entonces la insurgencia lo que quiere es derribar eso. Pues cuando están ellos va a haber inestabilidad, y cuando no estén también, porque es que la oligarquía entonces ya no va a tener quien lo intente detener, ¿no? Los intente detener. Claro, pero estamos viendo una insurgencia, pero una insurgencia, tú no vas a ir a ayudar al pueblo matando al pueblo. No, eso directamente es un conflicto que está dañando al propio país. Hay millones de víctimas de eso, y o sea, directamente nos estamos yendo, pero hay que aclararlo. Ese conflicto, para que se haya creado, es, por ejemplo, tenemos el capitalismo y comunismo. Te dan dos vertientes, tú eliges, pero aquí hay un conflicto. Pues lo mismo en un país. Directamente te han creado este conflicto para que no se den cuenta, para que esos países, por ejemplo, digamos que no salgan a flote, no repunten.
porque directamente, si nos vamos directamente a datos como económicos, de riquezas naturales, Suramérica sería una potencia. Pero bueno, ahora volviendo al tema, lo del Amazonas y lo de estas zonas inhóspitas. Era de que mucha gente piensa de que aparte de este argumento que tenemos nosotros de la revolución, pues hay otra gente que tiene otro argumento de que piensa de que esas insurgencias se crean con un propósito un poco así extraño, ¿no? Que lo hacen como algunas fuerzas ahí, por decir una mano negra, que todo lo tiene todo planeado, entonces los pone ahí como para ocultar el qué. Sí, sí, bueno, directamente yo lo he podido ver. Y claro, el guerrillero ahí que tienen de turno ahí con un rifle y un cafecito no va a saber que está vigilando, ni de pronto su jefe, pero los ha organizado y les habrá dado un motivo diferente para que no dejen pasar a la gente por esas tierras, sí sabe que hay ahí. Y bueno, yo he podido estar en la frontera unas cuantas veces y sí, yo he podido ver cerca, estaba yo en una finca y como a 10 metros, no, 15, 20 metros, era todo selva, eran matas, había monos y en el fondo estaba yo con un compañero y yo me fui un momento y mi compañero pudo ver como algo no, era blanco, muy alto, y que él creía que lo confundía al inicio conmigo, pero vio que directamente que iba a una velocidad que no era normal para un humano. Tenía una forma muy extraña. ¿Blanco? Sí. Pero Y forma muy humana. alto. O sea, era muy alto, blanco, y estaba de él como a 25 metros. Pero muy alto, es decir, ¿cuántos metros? Aproximadamente. 2 metros, pero es que no, la forma de las piernas, no es humano como corría directamente a esa velocidad, parecía que fuera flotando. Hostia. Pero, ¿y qué te hace pensar que, por ejemplo, si estaba él solo en ese momento? No, ¿Con quién estaba? estaba con otra señora. Vale, pero entonces si fuese algo así como por decirlo maligno les hubiese atacado, ¿no? Porque como cualquier animal, ¿no? No, porque Si digamos solo que son dos personas y no es están armadas ni que nada. yo directamente creo, atribuiría eso a no solo a las bases, sino a ciudades subterráneas. Vale, Y me arriesgo a decir eso. ciudades subterráneas, pero como qué tipo de, no sé, especies, yo qué sé, porque es que un humano no puede vivir en una ciudad subterránea, ¿no? Pues qué tipo de especies podrían habitar ahí. Vivir. Humanos directamente. ¿Por qué no? Pero ciudades subterráneas, ¿a qué te refieres? Infraestructuras ya creadas. Sí, Pero claro, como un tipo de inteligencia secreta o qué? claro, directamente. ¿Como la CIA? No podría darte así, pero Claro, pero ese entonces, ese bicho claro, si se tuviste metió en un hueco y desapareció. Y he escuchado aquí en España también de otro, creo que de otro compañero que, que sacó la historia de unos chavales que vieron una cosa blanca que se metía en un hueco. Pero es un blanco luminoso, un blanco como de piel blanca. No, blanco luminoso directo. O sea, no brilla, pero no es un blanco humano. Vale, pero entonces ¿tú qué piensas? Que, a ver, ¿qué teoría tienes así Yo, más o la menos? teoría, que esas tierras esconden algo. Vale, esconden algo, pero ¿qué piensas tú? ¿Que hay una conjunción ahí de humanos y, por decir de alguna Sí, forma, extraterrestre sí. o solo extraterrestre? No, ambas. Entonces hay ahí como Sí. un pacto. O el humano puede ser ganado. Pero entonces no estaría ahí, ¿no? En el subterráneo trabajando con ellos, con esos Bueno, seres. las grandes mentes sí. El resto me imagino que ganado. Claro, ¿y con qué fin piensas tú que hacen eso? Fin, experimentar o directamente... es que experimentar es eso. Sacar lo que tienen aquí directamente lo sacan a la superficie. O sea, cuando tú planeas algo, por ejemplo,
saquemos el ejemplo de marketing. Directamente se planea algo en 2 años para un país, en 10 años para nivel internacional, ¿vale? Digamos que eso lo imaginan abajo y lo sacan a la superficie, o directamente están escondiendo cosas. ¿Cómo qué? Gente, las atrocidades que hacen, tanta gente que desaparece en Sudamérica, en México, en Colombia. ¿Y qué piensas tú que hacen con esa gente? Desaparecen, sí, pero una vez los tienen ahí en las ciudades subterráneas, ¿qué piensas tú que hacen con ellos? Sacrificios, matanzas, tortura, cosas que no le haría pensar directamente a mi mente. Pero si ellos, por ejemplo, no son humanos, ¿por qué actuarían de forma humana? Un sacrificio es algo humano, eso no es... No, ¿No? un sacrificio lo hacen desde el inicio como una forma de servir, Vale, de entonces... servir a su superior. Y entonces esas ciudades subterráneas estarían solo en Sudamérica, ¿no? No, están por todo el mundo. Pero entonces, ¿por qué nadie ha visto nada? Por Sí, la ejemplo, en gente lo ve, Europa, la en gente sitios... lo ve. Y yo ahora estoy dando mi testimonio de que allá en Colombia, en esa parte de frontera Venezuela con Colombia, ahí hay algo, yo lo vi. Vale, allá no hay... Vale, pero en los países que no hay excusa de grupos armados, entonces ¿qué? En España lo hay, Pero ¿por qué la gente no lo ve? porque directamente ahí está, en esas zonas donde se metió ese coso, a los pocos días, o a los pocos días no, directamente cuando volví por la tarde ya había militares. O cuando te vas metiendo a la selva, ya ves los militares, no los militares oficiales, sino ves militares con sus botas de campo, guerrilleros, que están prohibiendo la entrada a esos lugares. Como el Área 51. Que no Es te un dejan ejemplo de pasar a nadie, tanto. ¿no? Vale, entonces ahí que van planeando, como qué hacer con el mundo, ¿no? Pues de alguna forma. Puede ser, pero no sé, son cosas que no me caben en la cabeza. Joder, pues súper interesante y ahora ya no puedo dormir.